Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Línea. Gobierno del Estado y Sedeculta traen para ti, directamente de la dinastía Herrera, ellos son los Chetos. ¡Ok! Pero qué bonito se ve el día de hoy. Oye, a ver, llegamos con tapaboca también porque hay que tener las medidas de seguridad pertinentes. Usa tu tapaboca, gallo. Usa tu tapaboca, güiro. Y también tenemos que tener la sana distancia. Bueno, aquí con estos gallos pues no se puede mucho por su complexión, ¿verdad? No, y aparte, ¿para qué sana distancia si vives con él? No vaciles. Gente preciosa, gracias por estar con nosotros en esta tarde, noche, mañana, a la hora que nos están viendo porque estamos completamente en redes sociales, compadre. Así es, y este Yo estoy baile. completamente seguro ¿Qué? que la mitad de la gente, la mitad no nos conoce Y la otra mitad, tampoco nos conoce. nadie, gallo. Somos de la dinastía Herrera, de la parte de don Fernando Herrera Cheto, uno de los pilares del teatro regional yucateco. Pero aquí está con ustedes su nieto, Fernando Manuel Herrera Cipitucho. Orgullosamente su hermano, ¿eh? Él es mi hermano. ¿Sí? Él es como mi carnal. Claro. Como mi brother. Sí. Como mi simi. ¿Cómo que como tu simi? Lo mismo que yo, pero más barato. Ah, sí. Aquí tenemos a uno de los pocos primeros actores del teatro regional yucateco, el señor Héctor Manuel Herrera Cheto. Muchísimas gracias, que ustedes se diviertan. Y felicidades, gracias. Madre, qué bonito habla, Orgullosamente dice y presume que es nuestro papá. Eso dice nuestro papá. Yo pagué los gastos, con eso es suficiente. Está bien. No te preocupes, Cheto, porque te apuesto que hay varias personas en su casa y sobre todo padres que me entendieron. ¿Por qué lo dices? Porque eso de ser papá es como la religión. ¿Por qué como la religión? Cuestión de fe, que lo creas nada más. Eso sí, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Héctor. Yo también soy Héctor. Ahí está. Si no soy tu hijo, al menos soy tu tocayo. De algo se toca. Está bueno. Un día agarro y le digo, oiga mami, estoy muy contento de que usted sea mi mamá. Pero dígame la verdad, le dije, ¿quién es mi papá? Pues yo. Agarra y me dice, te voy a decir la verdad, chamaco. Pues tú ¿Tú qué? eres un hijo de probeta. Hijo de probeta. Sí, probé tantos que ya no me acuerdo. Dice. ¿Qué pasó? Yo soy su servilleta, Héctor Daniel Herrera. Y los tres somos los Chetos. Y en la música, El supergrupo. ayúdame, Dios mío. Una porquería. Damas y caballeros, ya se inventó el baile de El todo. baile del caballito. El baile del perrito. Del canguro. El baile también hasta de tukis hicieron, ¿eh? Del gusanito. De todo ya. El baile del pavo. Ese baile. Y sus amigos los Chetos. Hicimos un baile yucateco. Señoras y señores, ¿Qué cosa? cuiden sus albarradas. ¿Por qué? Porque llegaron los chetos. Los chetos. Esto es el baile del tolo. El baile del toloc. Toloc. Es ese animalito que está en la albarrada, que mete y saca su cabeza. Me agarraste la palabra. ¿Qué pasó? Es el baile del toloc. Toloc. Toloque. Toloque. Iguana. Iguano. Es eso. Ladies and gentlemen, ready Rambo. Damas y caballeros, con ustedes esto es el baile del toloc. Inga su madre, inga su madre, inga su madre, inga su madre, inga su madre. Mare, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? No sé. ¿Yo qué dije? Tú dijiste el baile del toloc, El baile del toloc. ¿Pero qué? pero esto parece un pavo en celo, no vaciles. Este es el baile del toloc y se baila de esta manera. Mete y saca la cabeza, pero agarra a tu pareja. Este es el baile del toloc y tiene este movimiento. Sé que a ti te va a gustar. Insultado si te miento. Este es el baile del toloc. Este es el baile del toloc. A una albarrada me subí a sonchear a mi comadre y salió ese toloc y casi me rompo la madre. Este es el baile del toloc. Este es el baile del toloc. Mare, qué susto me dio cuando vi su cara enfrente. Está re feo ese chabón, se parece mucho a él. Este es el baile del toloc. ¡Échale!
es el baile del tolón. Damas y caballeros, ¿Qué pasó? Este es el baile del tolón. El baile del tolón. y se baila. ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa, maestro? Así bailas. Oye, así bailas. Me mata una tortícolis mañana, gallo. ¿Y cómo se baila? Báilalo así, hombre. A ver cómo se baila. Inga su madre, inga su madre. Velo. Ah, Ya se calentó el viejo, eso. Damas y caballeros, ¿Qué pasó? nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta nueva presentación del Tinaco Roto Plaza en color verde. ¿Qué pasó? Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando a la gorda. Está tan gorda, tiene tremendo. Está tan gorda, tiene tremendo. Este es el baile del tolón y se baila esta manera. Mete y saca la cabeza, pero agarra a tu pareja. Este es el baile del tolón y tiene este movimiento. Sé que a ti te va a gustar. Insultado si te miento. Este es el baile del tolón. Este es el baile del tolón. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó, Gracias. gente preciosa! Gracias por los aplausos. No se molesten. Gracias por los aplausos. La verdad, muy poquitos, pero muy sinceros. Ahí está, sana distancia, hija. Mira, saludo de sana distancia. Ándale, mira eso. Gente preciosa, pues gracias por continuar con nosotros. La verdad, si le pueden bajar un poquito el aire acondicionado, por favor. Oye, estamos bien contentos. Gracias a toda la gente. Por favor, no nos vamos a cansar de decirles que quédense en su casa todavía. Sigan haciendo caso de todo lo que nos dicen las autoridades. Ellos saben muchísimo más que cualquiera que nosotros. Y que usen su cubrebocas, es muy importante también. Claro Vayan que a comprar tortillas, vayan a alguna medicina o algo, que se pongan su cubrebocas. A ver, Ahí Cheto, está. ¿cómo es correctamente ponerse el cubrebocas? A ver. Perfectamente. Yo te agarro tu micrófono, tranquilo. Ahí sí, Ahí está. ¿Cómo es? Ahí está. No, te tienes que tapar la nariz. Te Ahí tienes que está. tapar- ahí está, mira eso. Ahí está. Es que es cubrebocas, no cubre nariz, dice. Pero eso es tanga de su vieja, que no me haga No, así. hombre. Oye, por el olor lo dices, ¿o qué? No, no Oye, lo ¿qué conozco. te parece si vamos a un sketchito que hicimos, eh? Bueno, gente preciosa, esta es una tarde, noche o día, no sé a qué hora nos estén viendo, de comedia, de pasarla bien, pero en su casa. Distraerse un poco con la familia. Exactamente. Que estamos juntos. Entonces, sus amigos los chetos, pues traemos un sketchito para todos ustedes. Esperemos que les guste. Esto es recordando algo muy nuestro, que es nuestra música, nuestra trova, al estilo de sus amigos los chetos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, machis? Buenas. ¿Qué tal? Muy buena, ma. Es la hora que ahorita cité a este trío. Me van a mandar un trío que creo que es de 2 ahorita para llevarle serenata a mi mujer, la escutujosa. Es un poco atrasado, fue del 10 de mayo, pero mejor porque así van a cobrar hasta más barato, más si no. ¿Qué tal? ¿Cómo la estamos pasando? Pues la verdad que hay que aprovechar ahorita de estar con la familia, de convivir con la mujer, de convivir con los hijos, de estar siempre en la casa. Vamos a aprovechar estos bellos momentos que la naturaleza nos ha dado y hay que pensar positivamente. Total, esto ya está pasando. Bueno, aunque eso ya está pasando, ayer me encuentro a mi vecino, es un chamaco que tiene 17 años, y oigo que está gritando el condenado, está gritando en su casa, me asomo por la ventana. ¿Qué te pasa, vecino? 17 años tiene el chamaco. Me dice, lo que pasa es que estoy estresado, me dice, ya no aguanto a la cuarentona, me dice. Un momento, chamaco, habla bien, se dice cuarentena, no cuarentona, no aguanto a mi mamá, me dice. Le digo, es que es lógico ahorita, todos estamos así, pero esto va a pasar pronto, hay que tener paciencia, ya estamos sobre la línea recta, hombre, tranquilo. Bueno, aunque mi mujer, la verdad, eso sí, las mujeres tienen su carácter, ¿eh? Mi mujer tiene su carácter así medio fuerte y dice que yo no valgo nada. El otro día estaba yo con ella platicando y me dice, no vales nada, me dice, es más, te lo voy a demostrar, me dice. En eso para un taxi. Para el taxi. Oiga, taxista, le dice mi mujer, ¿en cuánto me lleva a la Plaza Grande? Le dice. Pues dice el taxista, la llevo en 60 pesos. Pues está bueno. Y si va él, dice, por lo mismo, me dice, ahí está, ya viste que no vales nada, me dice. ¿Cómo han pasado los años? Ahí está, ya llegó el trío, ma, qué bueno. Las vueltas que dio la vida.
adelante, maestro, nuestro adelante. amor siguió creciendo. Qué Buenas, buenas, maestro. Oye, milagro que llegaron a su buena hora. Y además Perdón, llegaron. pero antes que nada, ahí está, por favor, papito, agarra a él, ahí está, agarra a Angelito, tú oye, también, papá, los agarra a Angelito. felicito. Trovadores, los felicito. Qué bueno que cambiaron su pomo de pipocaña por su gel. Claro, así Como ya debe no de se ser. puede tomar alcohol, pero es para no perder la costumbre. Está bueno. Claro, está oye, bueno. pero vengan de este lado, de la banca, ¿qué les parece? Estamos más cerca, sí, cierto, aquí debería haber una banca, pero bueno. Oye, ¿qué onda, jefe? Disculpa la tardanza, la verdad, disculpe el retraso. Sí. Pero así nació. ¿Qué pasó? No No, o sea, es que se nos hizo tarde porque agarramos camión de Metropolitano. ¿Cómo tarde ese camión, hija? Pues siempre llega a su hora. ¿Ah, sí? Pero del otro día. Bueno, maestros, qué bueno que llegaron. Les voy a decir, lo que pasa es que quiero, por favor, llevarle una serenata, aunque sea atrasada, a mi mujer, la madre de mis hijos. Pero ¿cómo es ella? A ver. Ella es una gordita, medio puruchona ella. Una Puruchona. gordita, Gor- sí es algo, gordita. algo que le llegue así bonito. Espérate, vamos a ensayar para no regarla cuando lleguemos. ¿Qué le parece entonces? Me parece bien. Ok, Algo así, esa como- canción más o menos, si es gordita, puede ser esa que dice: ¡que se pare la bola! Pa, piripa, piripa, que se pare la bola. Que se pare una vez, que se pare dos veces, que se pare 495. No va, así se va a enojar ella más conmigo. hombre. ¿Cómo es ella entonces? A ver, explicotealo. Algo bonito que yo le enamore otra vez. Algo así de un lugar donde yo la conocí hace años. Algo de cuando se conocieron. Claro. Esa hermosa canción, ¿te acuerdas de que cantamos cuando la gente se conoce apenas? ¡Claro! Esa canción cuando se conocieron el caballero y su mujer, esa canción que dice: A ver. fue en un cabaret donde la encontró fichando, No, hombre. vendiendo su amor al mejor postor fiado. Vuelve aquí, No, momento, hombre. Además, ella no da fiado. No, Digo, no, ¿cómo? oye, no se dedica a eso, hombre. Es que también tú no la explicoteas. No explicas bien. Así entre nosotros. Ajá. Tu mujer es así medio cachonda, medio golosa. Pues la verdad, sí, ella es muy exigente. Tengo una canción ideal para ella. A ver, a ver, a ver. Algo de esa, de cachonda, ¿no? De golosa. Ella es golosa, golosa y glotona. Ella es golosa, golosa y glotona. Con sus kilos de manteca, bachichara, está re buena. Corta, es el ¿Te momento. está calentando? Hombre, oye, así hasta parezco que estoy soltando la empella. Digo, no. Oye, algo bonito. Ustedes me están echando a perder la Bueno, fiesta con mi pues mujer. podría ser esa canción para todas las puruchonas y puruchitas allá en su casa. Algo que suena más o menos al estilo de sus amigos, los Sanchos. ¿Por qué los anchos, los cornudos? No, los anchos. ¿No estás viendo que estamos anchos? Ah, como los González. Esta canción que dice: A ver, ¿por qué los González? Porque entran cuando tú sales. Ya lo dije. esta bonita canción romántica para enamorar. Pero que se escuche ese requinto. Que suene el tuyo porque el mío no tiene cuerdas. Mira. Eso veo, ¿eh? Ni te acuerdas, mira. Échale. Sabor a mí. Cuando íbamos al baile de Pomuch, de repente te rascaba. ¿Qué cosa? Yo tu tuch, mientras tanto tú a mí me dabas un beso en mi Nariz. Rima otra cosa. Échale. Escondida tras la chaya, tu chichi una noche me hizo pu a mí. Con el gajo de la guaya me pegó porque quiso un holani. Cuando estábamos haciendo bashamish y comíamos sabroso, bibiwa, aunque estaba tin tin tin, en mi jeta llevo ya sabor a tal. No, a ti. Sabor a tal. ¿A ti? Eso me huele mal a mí. No me vaciles, Oye, hombre. como que sí canta. ¿Sabes qué pasa? Que nos falló nuestro compadre. Es lo que veo. Podría ser él el tercer trío, ¿verdad? Más bien el cuarto o el quinto, ¿no estás viendo que ocupa Eso sí, bastante? equivale bastante. A mí se me hace que tú estudiaste para algo, pero no terminaste. ¿Y en qué? A ver, ¿Para qué estudié? A Así mí que, se me hace que tú estudiaste bueno, yo la verdad estudié. para sacerdote, pero no terminaste. No, ¿y en qué me quedé? En cerdote nada Ah, más. ¿Sí o no? Sí, No ya, te ya esco- me acordé de él. No estás cotorreando al resbalón. ¿Por qué le dicen el resbalón? ¿No lo estás viendo? ¿Por qué? De espaldas parece res. Ah, ¿y adelante? Tiene su balón.
Y es el balón de Chicharito este. Está bueno el cotorreo. Más respeto, hombre. Espérate, te voy a dar buenos tips. Lo Señor. que pasa es que el chavo no sabe. estás paleta, le estás frío. Claro, tienes que enamorar a una mujer bonito, Sí. como se hacía antiguamente. Ahorita que se quiere modernizar rápido el don, no es así. Mira, hija, te voy a pasar un tip. A ver, a Hace, ver. hace muy poquito lo practiqué. A ver, dime. Es un sistema que no falla. Ah, el sistema del dinero. Los no, billetes. no, el sistema de los piropos. Ah, los piropos. Según el color de la ropa que lleve la mujer es como hay que hablarle. ¿Cómo está eso? Como hay que enamorarla. Explicoteate bien. Por ejemplo, si la mujer va vestida de azul, Le hablas del cielo, de las estrellas. De los pitufos. de los policías. No, Tampoco, no. Bueno, si va de otro color, por ejemplo, si va vestida de amarillo. Le hablas del dinero, del oro. Sí, pero no todo lo amarillo es oro. Hay que morderlo primero. Si no, ahí se queda. Ah, Eso sí, eso ¿Verá, sí. Chema? Ah, Sí, ya. sí, sí. Bueno, pues no lo van a querer, pero el otro día dije, voy a practicar el sistema de los piropos. Eso. Ay, y empiezo a caminar sobre la plaza grande. Plaza Grande. Lo primero que me encuentro una chamacona hermosa así. Chichona. No, con artritis no podía mover su mano. Pero yo me desanimo, sigo caminando, me encuentro. ¿Eres? Puñalito. Tres puñalitos. ¿Qué hacía el tecladista allá? No lo sé, tenían prisa. Pero del Chino González. ¿Pero por qué tenían prisa? Porque estaban viniendo a grabar el programa de cultura en línea, dicen. Eran 3 camarógrafos entonces. Exactamente. Bueno, pues ahí tienes que yo sigo caminando. Me encuentro una chava chula, ella. Toda de rojo, Ah, ¿sí? zapato rojo, bulto rojo, vestido rojo, mata de rojo. Pues agarro con el sistema de los piropos y le digo, señorita, ¿cómo me encantaría ser toro para seguirla? ¡Ole! ¿Y qué te contestó? Sí, pero como eres buey te quedas, me dice. Y te quedaste. ¿Cómo voy a quedar? Sigo caminando, Me encuentro una morena chula, preciosa ella. Guay. Vestido blanco, bulto blanco, zapato blanco. Yo dije, seguro es enfermera. No me equivoqué. Enfermera. Me acerco con el sistema de los piropos y le digo, señorita, ¿cómo me encantaría enfermarme para que usted me atendiera? ¿Y qué te contestó? Enférmate, soy partera, me dice. No, vacile. ¿Y qué fue? Unos gemelitos preciosos. ¿Qué fue lo que hiciste después? No, pues después seguí tocando así trova. Oye, en serio veo que eres bueno para dar consejos así de las mujeres. En cambio yo tengo mala suerte con las mujeres. Pero buena suerte con los cangrejos. ¿Qué pasó? Yo el camarógrafo no lo conozco, en serio. El de barbita. No, en serio, pásame un tip. ¿Cómo Pero, puede ser? a ver, aguántame tantito. ¿Me trajiste de tocador o de cargador, Al rato vas a cargar, pero otra cosa. Sí. Mira, la neta te voy a decir una cosa. A ver. Tienes razón, Cipitucho. A ti lo que te falta es escuela, es gente así como que conozca la situación. Préstame tu teléfono. ¿Mi qué? Préstame tu teléfono. ¿Para qué? Para que veas cómo se trata la mujer de uno. A ver, creo que vas a entrar al negocio. Carga esa Es que guitarra. yo no traje el mío, es que está ocupado acá, velo. Ahí está camión. Préstame tu teléfono. ¿Tiene crédito? Sí, claro que sí. Le eché 20 pesos antier. Ahí está, sí va a dar Ahí está. entonces. Karate. Ahorita van a ver cómo está bloqueado. Perdón. La contraseña es difícil. ¿Cuál es? Es 1, Uno, 2, dos, 3, tres, 4. 4. Ah, qué difícil está. Es que el otro hice una casita y después no me acordaba si era de un piso o de 2. No sería casita de paja. Hazme un favor, me lo desbloqueas. Dale, ya está. Ahí Espérate, está. creo que se gastó mi crédito. Pon contigo al 50-50. Ahí está. Ya cayó el crédito, ya cayó. Usted ya utilizó varias veces esto, dice. Ay, no vaciles. No, es otros celulares. Ahí está. Ahorita van a ver cómo se trata a la mujer de uno. Dale, hombre, apúrate, hombre, tengo sed. Ya está llamando. Ya está llamando. Oye, ¿y esa cosa qué es? El tecladista. No, hombre. Es el efecto de la llamada. Papito, estás haciendo el efecto. Para eso lo trajimos. Gracias, caballero, qué amable. Pero yo estoy marcando. Ahí debe de sonar, no acá. Eso sí, no vaciles. vaciles. Claro, hombre. Ahorita vas a ver. Se acordó de los Toca efectos. bien. A ver, un guitarrazo. Está muy atrasado el internet, Ya A ver, dale, hija. Ya contestó. Ahorita te regreso tu teléfono. Sí, gasta mi crédito, dale. Bueno, Ay, qué carácter es de los míos. ¿cómo que quién habla? Así se habla. Soy yo. Bien dicho. Mira, mamita, no te voy a dar explicaciones. Hoy simple y sencillamente no llego a dormir a la casa. Así se habla. No me importa lo que me digas. No llego. No me importa.
Mira, ¿sabes qué? Con mi mamá no te metas. ¿Eh? No, a mi abuelita no le insultes. Guay. Mira, sí, ¿sabes qué? Me molestaste. Hoy no llego a dormir, vieja loca. Oye, yo no podría hablarle así a mi mujer. Yo a la mía tampoco, le marqué la tuya. Ay, te estás pasado de lanza, ¿eh? No, márcale, en serio, ¿eh? Ahora sí, Háblale. le voy a marcar ahorita sí a mi casa. Habla a tu casa, no tengas miedo. Dale. Ahorita van a ver cómo se trata la mujer de uno. Dice que es macho, a ver, dice que es de Van a Zambula. ver, a mi casa voy a marcar. A ver, a ver. Bueno. ¿Qué cara eso? ¿Qué pasó, bebé? Está bueno, mira qué cambio. Sí, estoy aquí chambeando, mi amor. Bendito sea Dios. Sí, mi vida, yo también te extraño. Sí, aquí en Cultura en Línea estoy chambeando, mi bebé. Está avisando. Terminando, voy para la casa. ¿Qué pasó? ¿Ya hicieron su tarea los niños virtual? Bien, está bien. ¿Cómo? ¿No se le entiende al maestro? Ah, sí, Es que mi es de amor, inglés, yo también, creo. yo también te extraño, bebé. Sí, mi vida, yo también sí, estás caliente. Ay, ma. No, que le iba a regalar. Vale, pues espérame entonces con tu baby hall. Ah. Ay, baby. Sí, bebé, ese, el de catálogo de ilusión. Porque es una ilusión que termine de pagar eso. Sí, bebé, yo también. Ándale, bebé. Sí, ese, el de leopardo. El que muestra tu nacha. Guay. Me excita cuando veo tu estría, te lo Ay, juro. man. Sí, mi amor, yo también te amo. Sí, bebé, un besito, pero es que hay gente acá. Bueno, uno chiquitito. ¿No han comido los niños? ¿Que cocine? No te preocupes, ahorita paso a Burger Cheese por su cajita feliz. ¿Que cocina ella? ¿Tú quieres el juguete para ti? Bueno, ahí voy para la casa, bebé. Yo también te amo. Sí, bebé. Hasta luego, mi amor. ¡Mua! Está bueno. Oye, nota por allá mi esposa. Pásamela, por favor. Pues, ¿con quién estás hablando? Es una vecina que va mucho a la casa. Bueno, bebé, ahorita nos vemos. Oye, Gallo, ayúdame, por favor, dame un consejo con mi mujer. Es muy fogosa. Mira, le ella. podemos cantar esa canción a tu esposa, más o menos, con todo cariño, esa hermosa Un canción. momento, una jaranita muy bonita. ¿Te acuerdas? Espérate, hija, vamos a seguir con las canciones, esa hermosa canción. Espérate, ya sé. ¿Cuál? Es que ese gallo no sabe manejar lo que es las redes sociales. No sabe. ¿Por qué no le enamoras por Facebook? Claro. ¿Cómo le haría entonces? Es muy fácil. ¿Cómo es? Mira, tú de su celular entras a Google. Google. Buscas una foto de un arreglo floral. Ajá. Se lo etiquetas a ella en su Facebook. La retuiteas y ya con eso cae. Con eso, así de fácil. Claro. Neta, Así de fácil. Así de fácil. Es más, si tiene más de 20 likes, hasta te lo suelta ella. A la floga. ¡Claro! Oye, yo siempre he querido saber qué significa eso del Facebook y lo de la manita. ¿Sí? ¿Qué significa collazo? No, significa me gusta. ¿Te gusta el collazo? No. Significa like. Like. Mira esa hermosa canción, ¿te acuerdas de las gorditas, maestro? Que cantaban los Tigres del Norte. Muy pues famosa. nosotros le hicimos también para que cotorreemos con ustedes esa hermosa canción que dice... ¡Súbale! Hasta caja de ritmo tiene mi guitarra, mira. ¿Cómo suena? Y esto es para todas las gorditas que tenemos en casa y sobre todo En esta después de la cuarentena. cuarentena. Qué ricas son las gorditas, qué ricas son las gorditas. Se están cayendo de buenas, se les sale su lonjita. Qué ricas son las gorditas, qué ricas son las gorditas. Se están cayendo de buenas, se les sale su lonjita. Güey, ¿cómo dice? Quisiera saber qué come esa gordita. Se está poniendo muy buena, pero para cochinita. Y cuando va al zumba y ese meneíto, a todos nos vuelve loco su bobochito. A todos nos vuelve loco su bobochito. Es todo un forro, tiene un cuerpazo. Es todo un forro, un lechón, un agasajo. Es todo un forro, tiene un cuerpazo. Es todo un forro, un lechón, un agasajo. Uy. Y quiero decirles algo, y es con todo cariño. Más vale una gordita que dé risa. Sí. Y no una flaca que dé lástima. Eso. Y nosotros somos los Sanchos. Falo de líder, 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 falo de líder. Sígueme. Falo de líder, 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 falo de líder. Sígueme, sígueme. Falo de líder, 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 falo de líder. Sígueme. Falo de líder, 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 falo de líder. Ay,
Arremanga, repúgala, remanga, repúgala, remanga, repúgala, remanga, repúgala, remanga, repúgala, remanga, repúgala, remanga, repúgala, así. El ta 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 taladro, ta 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 taladro, ta 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 taladro, ta 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 ta. Oye. Venía tu chapa, venía tu chapa. Espérate, ¿Qué pasó? somos el trío Los Sanchos, Son los Sanchos, vato, ¿qué pasa, hombre? no el pulpo. Perdón, me confundí, me confundí. ¡Súmale! ¡Échale! Con esa sí quiero contentar a mi mujer. Claro que sí, ya Pero es muy fogosa, ¿qué puedo hacer para calmarla? Todo el tiempo quiere el cuchiplancheo, hombre. pásale un tip. Mira, A ver, dime, hombre. Dámelo, dámelo. esto ya es asunto de hombres. Échame la mano. ¿Cómo que de hombre. hombres? ¿Ya me tengo que ir o qué? No, espérate, aguanta tú para que aprendas también. Me voy a estar hasta gel me voy a echar ahorita. Cuando se pone el gel antibacterial es porque ya hay problemas, ¿eh? Mira. Sí, mira. No salgas de tu casa también, hazlo. No Mira, sale de su gallo, casa, no lo dejan salir. Si tu mujer te está exigiendo mucho el chaca chaca ahorita en la cuarentena, si tu mujer te está pidiendo que le cumplas, pero tú ya eres persona grande, Pues Bastante. Sí, ya no es lo mismo como antes, acuérdense, hombre. hay un secreto infalible. Ay, pásame el secreto. No seas Salte así. de tu casa, ¿no? Cóbrale. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le voy a cobrar a mi mujer, hombre? Neta, si tu vieja quiere así que le cumplas, ¿qué puedo- cóbrale. ¿Cómo le voy a cobrar a mi mujer? A ver, dime. Por ejemplo, si quiere el chaca chaca en la cama, En la cama, así tarifa, ¿eh? cóbrale 1000 varos. 1000 varos en la cama. Cuando quiere en el sofá, En el sofá, 500 varos. 500 varos. Y si quiere en el suelo, Ajá. 100 varos. 100 varos. Es más, practícalo. Ya lo practiqué eso y no funcionó. ¿Cómo que está eso? No funcionó, ya lo practiqué con mi mujer. ¿Cómo va a ser? Entonces llego con la lana, me pongo a chambear fuertemente, agarro mi lana, llego a mi mujer y le digo, ahora sí, mi vida, ponte abusada porque llegué con lana. ¿Cómo va a ser? Ah, sí, hombre, le digo, ¿cuánto le digo? Me dice ella, bueno, vamos, ¿sabes qué? Me dice, mira, mamacita, te voy a pagar. No, yo te voy a pagar a ti. Me ¿Cómo dijo va a ella. ser? ¿Cómo va a ser? Entendió lo de la tarifa ella. ¿Ah, sí? Junté mi lana, vendí caballeros pobres, vendí churros, vendí todo. Y va a ser? junté Si no vea- 1000, ve la tarifa, me dice, junté 1000 pesos. 1000 pesos, golosa. Le digo, machis, ¿quieres uno en la cama? Y me dice, no, 10 en el suelo. Me dice. No, mejor No, vámonos así- a otro lado. No da Espérate, resultado, no da. A ver, ya me está convenciendo este gallo. A ver, toca algo bonito para ver si lo metemos al trío. A ver, dale la guitarra. A ¿Qué ver, podría maestro, ser? una jaranita así es la bonita. A ver. Aquel puluzón kawich. Pero no le digas al tecladista, recuerda que tú eres el trío. Tú tienes guitarra, claro. Yo voy a tocar, pero él me va a acompañar también. ¿A Hacia dónde? la cámara, hijo. ¿Cómo te va a acompañar? No puedes salir de su casa, ¿eh? No, me va a acompañar también, va a hacer el favor de tocar junto con la Esa guitarra. hermosa canción que dice. Dice, maestro. Puruzón kawich, nacido en Tacmec, un pobre winich con cara de pec y siendo Está bonito, un ciris. está bonito, Su pero- tata Don Sos lo dejó colis de tanto huascón. A ver, tranquilo, hija. Ah. Está bonito esa canción Claro que que está tocas. bonito. La jarana es muy hermosa. Claro. Pero ahorita, no por nada, la moda es el conejo malo. Tienes que hacer el racataca, el Sí. tiburón. ¿No has escuchado al tiburón? Que es lo que quiere mami. Lo que quiere el tiburón. ¿Qué quiere el tiburón? Ay, se toma. ay, Este se más toma. que tiburón parece cangrejón. Más cuidado, hija. Tú eres mantarraya y no digo nada. Ese que dices, ¿quién es? Ese conejito malo, el Bad Bunny, hija. ¿Cómo canta él? Imagínate esta canción al ritmo de reggaetón. A ver. Suéltala, compadre. No, hombre, no sirve eso. Ah, ya me calenté también. Ya me calenté. Ay, güey. Imagínate. Ya. ¿Qué estás diciendo? No estoy diciendo nada, hija. Ah, bueno, está bien. Está bien. Tampoco él dice nada. Dice, Poroshon Kawech, Nacido en Tacmec, un pobre Wenek, con cara de pec, y siendo un ceres, su tata Don Sos, lo dejó colis, de tanto huasco, ya grande el purón, quiso hacer la mec, a la linda isbe, de la hacienda Istul. hay foto de whisper, Yo no te tampón, para que un güere, venga a hacerme el lunch, se tueta tampón, ya sé de hitch, vete a tu bolsa, y abraza tu y chilla, a chunchule, con cara de pec, regresó a Tacmec, puro shokawich. Y dice, maestro. ya. Y dice tu hermano para ti.
Uno chongawe. nacido en Tamec, Un pobre güene. con cara de peque, Tiene un interés. su tatalonzote, Lo dejó con lis. de tanto guascop, Ya grande el puro. Quiso ser la mec. A la linda espera. de la Hacienda School, Hay fondo de respect. Yo no estoy tampoco Para que huele. para que un güey venga a hacerme el lot, Se vete tampoco. te hace alguien hit, Vete a tu WhatsApp. te abraza tu Y a chicha, chunchile. con cara de peque, regresó a Tamec, Uno chongawe. Uno chongawe. Ay, quedó, hermano. Eso, gente preciosa, Gracias. gracias. Muy amable. Pues antes que nada, gracias por haber cotorreado con nosotros un ratito. Gracias por haberla pasado bien con nosotros. Agradecemos al gobierno del estado y a Sedeculta, pues por este espacio que nos brindaron a sus amigos los chetos. Queremos agradecer, antes que nada, a este gran staff, a este cuerpo heroico de camarógrafos. Venga, bonito el aplauso para todos ellos. bravísimo, bravísimo. Que desde temprano están aquí. También saludos y con todo cariño, con todo respeto, la verdad, con todo cariño. Nada más y nada, a esa chulada de persona de temprano también. Anita Salinas, gracias, preciosa. Mira eso. Gracias, se te gracias. quiere, se te quiere. Besito. Al rato lo guardamos para el rato. Te digo, Claro que ¿no? sí. Para ratito. Agradecemos, por supuesto, también. La verdad, nos lo prestaron, ahorita lo regresamos. Queremos aclarar una cosa. Gracias por todas las facilidades a Sedeculta que nos dio. Nos fueron a buscar a la casa y Sí, mi respeto, nos claro. regresan a la casa. Nos dieron desayuno, agüita, todas las medidas de seguridad, la Oye. verdad, porque a Don Cheto hay que cuidarlo. Ya Sí. no hay gente de esta edad. Pero el gel hay que devolverlo saliendo, ¿eh? Está bueno. Me encariñé con el Sí, gente, sí, te lo juro. gracias por todo lo que dan. Y también quiero agradecer nada más y nada menos que a ese gran maestro, a ese gran hermano, que desde que le dijimos, oye, contamos contigo, ahí está. Él es el señor Heiler Martínez Tapia. ¡En los teclados! ¿Cómo ¡Bravo, suena, bravo! maestro? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Solito. Oye, miren eso, sí toca. Sí toca. ¡Sí toca! Sí toca. ¡Sí toca! Lo que le da su gana, pero toca. Oye, está medio duro sus manos, está empolvado todavía. ¿eh? Gracias, maestro, gracias, maestro. Ey, su cubreboca, ¿qué pasó? Oye, Su cubreboca. Saluda, Ah. saluda. Ándale. El buen Heiler Tapia, ya gracias por nosotros, Heiler Martínez Tapia. Y también quiero agradecer este momento algún saludito que quieras mandar, Don Cheto, con todo cariño y con todo. Toda la gente bonita que nos está viendo, un abrazo y mi respeto para toda la gente bonita. Continuamos. Y también quiero agradecer este espacio y este momento para el maestro Fernando Faz. Gracias por contemplar a sus amigos los chetos. Y también gracias por este espacio, nada más y nada menos que a la licenciada Erika Millet. También gracias, muy amable por recibirnos en esta su casa. Gracias por tomarnos en cuenta también a los amigos los chetos. Como también a nombre de todas las personas que están, van a haber más sorpresas para todos ustedes, abusados en su casa. Vienen todavía más comediantes, vienen más espacios de cultura, Así es. arte, viene lo que es danza, viene folclor, poesía, trova, nombre, música, o sea, infinidad de, la verdad, este gran esfuerzo sobrehumano que se está haciendo para que usted en su casa se la pase bonito con estos momentos de esparcimiento y de cultura sobre todo. Quiero también agradecer, por supuesto, pues a nuestras lindas madrecitas que también acaba de pasar su día. Gracias también por estar pendientes de sus amigos los chetos. Síganos en redes sociales también como El Show de los Chetos, la fanpage El Show de los Chetos. ¿O no, Cipitucho? Así es, y algo muy importante, gracias a los chetos, y algo muy importante que es, quédense en casa. Quédese en casa, vamos a pasar esto como uno solo. Recuérdenlo, el tapabocas es importante, el gel, no bajen las medidas de seguridad. No se olviden de su cubrebocas, es muy importante. Así es, lavarse las manos frecuentemente. Esto lo podemos evitar simple y sencillamente con nosotros mismos, empezando Claro. con nosotros mismos. Y sobre todo que hay muchos como yo que están acostumbrados a usar el cubrebocas. Antes era bozal, ahorita es cubrebocas. Antes era con un candado que te lo ponían. Un saludo a ya sabes quién, me Ah, imagino ya que sé. me está viendo. Mira, lo tengo puesto. Oye, pues la verdad no nos queda más que agradecer a todos y a cada uno de ustedes que tomaron la molestia de comentar, de buscar. Compartan este programa, compartan este video show, compártanlo allá, Cultura en Línea. Esténse pendiente de todo lo que Cultura en Línea trae para ustedes. Revisen la página. El señor, nada más y nada menos que Fernando Manuel Herrera, Cipitucho. Gracias. Síganse divirtiendo aquí en esta página. Orgullosamente nuestro señor padre, el señor Héctor Manuel Herrera, Cheto. Muchas gracias, nos vemos pronto, muy amables, gracias. Yo Sigan soy su pasándola. servilleta Héctor Daniel Herrera. Somos los Chetos. Gracias, muy amables. ¡Quédese en casa! Somos uno solo. Recuérdenlo. Uno solo.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.